Diciendo a la audiencia que nos está viendo en este hermoso día. Mi nombre es Reinier Montano y esto es Mentes Renovadas. Le damos gracias a nuestro Dios porque nos ha dado la oportunidad de poder estar un día más aquí para prepararnos para su pronto regreso, y le damos las gracias nuevamente a nuestros hermanos que nos visitan hoy, el hermano pastor y escritor Ángel Sanabria y nuestro hermano Gino, el presidente de jóvenes de nuestra iglesia Lluvia Fresca. Aleluya. Aleluya. Es un placer para nosotros que ustedes nos visiten nuevamente. Gracias. Aquí en la casa, en nuestro programa Mentes Renovadas, en los estudios de TV Hispanic. Para comenzar este programa, la Biblia nos habla en el libro de Génesis acerca de la creación. Y nos dice que Dios creó el universo y creó al hombre y a la mujer. La Biblia registra y habla solamente de Adán y de Eva como los primeros que fueron creados. ¿Creen ustedes que Dios haya creado otras personas más aparte de Adán y Eva que no estén registradas en la Biblia? Es una pregunta que nos reta a realmente orar y buscar dirección de Dios en esto. Claro está que la Biblia habla de Adán y Eva. He escuchado algunas escuelas teológicas que nos hablan de que ese Adán pudo haber sido millones de Adán, miles de Adán. La escuela teológica, que incluso la que nos enseñó a nosotros, dice que fue un solo Adán, un solo ser humano, hombre, sexo masculino, un varón, Adán. Entonces, eso es algo como, así como cuando nos preguntan, ¿será que en esa época también existían los dinosaurios? Existían los dinosaurios en esa época. A veces nos vamos más allá porque realmente nos han hecho algunas preguntas en relación a esto. Yo creo que podríamos decir que haya sido un solo Adán o millones de Adán, ¿ok? Y que de cada Adán Dios sacó de la costilla de cada uno de esos Adanes una Eva, ¿ok? O si fue un solo Adán. Lo importante es que haya sido uno, porque la Biblia no registra específicamente si fueron miles de Adán o millones de Adán que Dios formó desde el polvo de la tierra. Habla de un solo hombre en específico, la Biblia, un solo ser humano. Yo creo que lo importante allí sería también es que haya sido uno, o hayan sido millones a la vez que Dios hizo. La misma instrucción la misma instrucción tenía que cumplirse. De aquel árbol, de todo árbol que ves aquí puedes comer, pero de aquel no comerás. Entonces, es una instrucción muy tremenda. Yo sé que una vez escuché hablar a algunos teólogos, Pastor Reinier, en una reunión que teníamos, conversamos y decían esto, pero ¿será que fueron varios Adanes? Porque entonces, ¿cómo se multiplicó la tierra? Con un solo hombre y con una sola mujer. Y este asunto iba a ser un incesto, porque iban a tener relaciones sexuales entre hermanos. Para ese entonces, la mente del ser humano no estaba en esa condición de pecaminosidad. No había pecado. No había pecado. Dios, y de la misma tierra y las aguas, dice, produzcan las aguas, animales y todo ser viviente, y de la tierra también fueron creados animales. El asunto salieron animales y con sexos diferentes. Entonces, el asunto es que hay algo importante que tenemos que resaltar aquí, abriendo un paréntesis en esta respuesta. Es que Dios no hizo tercer sexo. Claro. Varón y hembra los creó Dios. Amén. Sexo masculino, sexo femenino. Haya sido un solo Adán, una sola Eva, o si Dios hizo en Venezuela 20 millones de Adán, y allá en Cuba 20 millones de Adán, y después hizo 20 millones de Adán en cada país del mundo, y después 20 millones de Eva, una Eva para cada Adán. No, yo no sé eso. Pero hay tanta inquietud por esa respuesta, por esa pregunta que hacen, porque han estado haciendo mucho énfasis en esta pregunta. Pero ¿cómo fue poblada la tierra? Bueno, entendamos de que para ese entonces no había pecado, no había esa pecaminosidad. Entonces quiere decir de que por allá en otras partes del globo terráqueo Dios ya había creado otros Adanes y otras Evas. Entonces, soberano Dios, y respuestas que vamos a ver
allá. Por eso dice la Biblia, no todo lo pueden saber en el libro de Juan. Y dice que fueron tantas cosas que Jesús hizo y tantas cosas que ocurrieron en toda la historia bíblica, que no todas pudieron plasmarse porque no alcanzarían todos los libros del mundo, sino las esenciales. Amén. Para mí, yo sí tengo, el Señor por lo menos me ha llevado a un entendimiento. ¿Qué es lo que yo diría? Primero y principal, tenemos que entender la función de Adán y de Eva. El caso de ellos fue único. Dios solo crea perfección. Entonces, si empezamos a crear un argumento de que hay otros Adanes, no hubiese necesidad de perdición del hombre, porque lo único que se tiene que deshacer es de Adán y de Eva. Y sigue la línea santa. Porque los únicos que tenemos de récord de pecado son Adán y Eva. Entonces, si él hubiese creado otros Adanes, él hubiese podido haber seguido la humanidad con las alternativas, porque eran igual que el otro Adán. Así es. Pero la razón de que no habían otras personas fue el punto. Y algo que la palabra nos asegura y nos afirma de esto es cómo se refiere a Cristo. Se refiere a que había un Adán primero y un segundo Adán. Entonces ya él lo numeró de esa manera y ya yo con eso descanso en que ¿cuántos Adán habían? Uno, el primero, y dos, el segundo. Más ninguno. ¿Cuál es el segundo? Jesucristo. Jesucristo, el Adán perfecto en todo aspecto, donde la tentación no tiene nada en contra de él. Segundo, ecuaciones matemáticas prueban cómo se puede repoblar la tierra basada en dos personas. Estaba hablando con este argumento con otros hermanos. Primero y principal, lo que dijo el doctor Sanaba, bueno, lo declaro en el nombre de Jesús, doctorado en teología, para allá. Licenciado en teología sí soy, pero bueno. ¿Cómo se llama? La pureza de la raza cambia muchas cosas. La genética sigue pasando. Yo tengo en mi genética, mi generación, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos. Entonces mi genética está corrompida desde una manera muy extensa, donde si yo tengo intimidad con un miembro de mi propia sangre, hay problemas genéticos. Aleluya. Ahora, Adán y Eva tenían ese pecado, pero estaban cerca a la pureza todavía. ¿Cómo sabemos esto? Mira, sus primeros hijos tenían relación directa con Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando Caín y Abel están hablando con Dios. Para ellos no era una metáfora. Así es. Ellos hablaban, ¿no? ¿Y tu hermano dónde está? Y qué sé yo. Eso es un diálogo, dos personas. Entonces, mire esa relación que ellos tenían. Ya me está hablando de que la naturaleza de ellos no era como la de nosotros. Segundo punto, cuando calculamos, hacemos ecuaciones matemáticas, Eva, ¿a qué punto empezó a tener bebé? Entonces, supongamos que salió del Edén el primer año. Entonces, vivió 900 años, ya son 900 hijos. De esos 900, los primeros 30 ya estaban listos para tener hijos. Entonces, cuando haces una dispersación matemática, en menos de 500 años ya hay 1 millón de personas en la Tierra. Sí. Y después lo que se llama el interés compuesto, cuando empiezan a multiplicarse, muy fácil se popula la Tierra basada en las matemáticas. Y no tenemos que considerar otra cosa. La naturaleza de ese tiempo era de otra manera. ¿Qué quiero decir con eso? Se dice que los árboles que habían en esos momentos eran diferentes, entonces había más oxígeno. ¿Qué es lo que pasa con el oxígeno? No había contaminación. No, y cuando hay una saturación de oxígeno, hay unas máquinas hoy en día que se llama hyper chamber, hyperbole chamber, sé cómo sea, lo que hacen es que suben el nivel de oxígeno y dicen que una persona en ese tipo de oxígeno tú puedes correr por 2 días y no te cansas. Las cosas crecen de una manera diferente, mucho más rápido de lo normal. Nosotros estamos juzgando el pasado con un lente del presente. Y eso no es correcto. Porque nosotros no sabemos qué tan rápido creció un bebé en ese tiempo. No lo sabemos. ¿Qué tan rápido maduraba un bebé? Recuérdate que Adán fue creado y su cuerpo ya era perfecto. Entonces sus hijos, qué tan rápido se desarrollaban en su cuerpo. Son cosas que todavía no sabemos, pero lo que sí sabemos es que sabemos que Dios es verdadero. Entonces sabemos que hay una respuesta que aún todavía no conocemos, pero sabemos que es exactamente como dice la Escritura, porque Así no ha es. fallado. Así Hasta ahora no ha fallado. Entonces, mi punto es el siguiente. Hubo un Adán y una Eva. Más de eso no hubo. Amén, amén. Ese es un punto muy importante. Y eso es lo que tenemos que asomar, lo que dicen las Sagradas Escrituras. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, como decía el hermano, uno tiene que buscar lo que dice la palabra del Señor. Esa es nuestra guía y es lo que está registrado y por ahí debemos nosotros aprender sobre las cosas de Dios. La palabra en Génesis, cuando el Señor crea al hombre, dice que crea el hombre, se refiere a un hombre. Así es. No se refiere a que
creó 4 hombres, ni 5 ni miles Adanes, sino que creó del polvo de la tierra a un hombre. Así Y es. dice que sopló aliento de vida en este hombre. Mm. Amén. Después más adelante, cuando nota que este hombre está como solo, entonces es que le da las bestias de aquel jardín bello, hermoso que podemos ver en Génesis. Amén. Ahí se está refiriendo a un Adán. Ese es nuestro modelo principal Así a es. seguir, que es la palabra del Señor. Ujú. Y después, más adelante, cuando vemos que pone sueño profundo en Adán, y allí de su costilla saca la mujer que sea. Amén. Verdaderamente, los teólogos hoy día han ido más profundo, que no está mal, escudriñar las escrituras, tratar de buscar misterios y cosas, pero verdaderamente el modelo a seguir es la palabra de Dios. Así es, Amén. la palabra y escrita. guiarnos siempre por ahí. Así También hay muchas especulaciones sobre estas cosas que lo que hacen es transformar el modelo perfecto que es la palabra de Dios. Deformarlo. Deformarlo, sí, es decir, tratar de confundir nuestras mentes Claro que sí. a tratar de nosotros creer que existió algo, de que tal vez habían 1000 Adán, que habían 2000 Eva, pero verdaderamente la palabra de Dios registra que fue un Adán y que fue una Eva. Así Fue es. trato de Dios Amén, amén. con el hombre en el jardín del Edén. Ese es mi criterio, pienso que referente a Así lo es. que dicen las escrituras del Señor. Me recuerda lo que dice Pablo cuando está criticando, dicen, y dejen de estar con palabrerías vanidosas Así y es, genealogías Así es. Que innecesarias. tratan de lo que dice, Sí. deformar el modelo perfecto que es la palabra de Dios, tratar de meter ya, es lo que decía el hermano Gino, que nuestra mente, la tecnología, la mente que hay hoy no es lo mismo que existía en estos tiempos, ni Así el trato es. que tenía Dios con estas personas. Así que Así es. me parece, hermano, que solamente un Amén, Adán y una amén. Y el Eva. mismo apóstol Sí. Pablo dice también que no pretendamos edificar un fundamento sobre un fundamento, Ya, porque right, ya el right. fundamento Claro, es la palabra claro, escrita de ya, Dios. ya. Y esa pregunta ha sido siempre una pregunta llena de mucha curiosidad, pero ¿cuántos hombres, cuántos seres humanos? Habían varios Adán, Right. habían varias Evas. Entonces yo les digo, mira, porque mucha gente quiere como que discutir en eso y quieren permanecer de que sí, eran muchos Adanes y eran muchas Evas. Ya. Y porque cómo se iban a poblar la tierra, que eso iba a ser. Mira, vamos a la palabra escrita y la misma Biblia le dice en el libro de Eclesiastés, así como no sabes cómo se forman los huesos Sí. de la mujer que está embarazada, los huesos de ese bebé, no sabes de dónde viene el viento, hacia dónde va, si no conoces la obra de Dios. Así es, hermano. Entonces, tratar de estar pensando, metiéndonos en filosofías y en cosas. Eso. ¿Qué dice la Biblia? Que dice la Claro, palabra. amén, amén. Ese No, es yo- nuestro hay que modelo. ir- Ese es nuestro modelo. Una última cosa, yo le preguntaría algo. ¿Cuántas personas tú conoces que viven 900 años? En la actualidad. En la actualidad. En la actualidad. Entonces ya en ese punto, como tú no entiendes una persona de 900 años, ¿cómo pretendes entender lo que se vivía en el mundo donde había gente que vivían hasta 900 Hasta años? Y la capa de ozono no estaba abierta, Hasta no había 960 contaminación. años. 960 60, y Matusalén. Matusalén. Sí, fue el que fue más el duró que más- 960 años. y Enoch sigue vivo. Dios. Y Elías también está Elías vivo. anda por allá. Y a eso vamos. Elías también. Sí, yo creo que sí. El problema es que hoy en día, mira, la teología es buena, pero viendo también cómo tú la enseñas y cómo tú la desarrollas. Hay muchos teólogos que hoy en día hablando están chiflados. Sí. Y hoy en día sí la gente se preguntan con quién se casaron los hijos de Adán y Eva, y porque hay muchos teólogos que enseñan que Dios, aparte de Adán y Eva, hizo otra creación que no está registrada en la Biblia, pero como han dicho todos, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no debemos de Especular. afirmar o de especular algo que no está escrito. Exacto. Sí, Creo que si Dios hubiese creado otra creación, hubiese estado plasmada Correcto. en las Sagradas Escrituras. Y estuviera en Júpiter, Sí. en Marte, en Saturno, en Es en verdad Plutón. que- No existen claro, Que otros no seres todo humanos. puede estar registrado en la Biblia, porque si no, No alcanzarían los libros. no podía uno andar con la Biblia. No, pero yo digo No. que tiene que estar con la armonía de la escritura. Ese punto de vista daña la armonía de la escritura. Y Sí. yo consigo que la escritura fluya hermosamente. Una página, clara. un libro. Y la belleza es que esos son 66 diferentes libros. No nada más libros diferentes, sino de periodos de tiempo diferentes. Y aún así fluyen Engranan con humor. de Y una manera perfecta. de una algunos manera fueron perfecta. creados al mismo tiempo Sí. con personas que no se conocían. Y más aún ahí ellos concordaban. Es una obra Sí. más allá de arte. Sí. Es la mano de Dios escribiendo en este Inspiración. mundo. Fue inspirado. Es Fue inspirado. inspiración Y que hay de gente que ignora y no conocen. Es importante hacer este punto, énfasis en esto. Génesis capítulo 1.
¿Sabes cuántos miles de años pasaron o hay de intermedios entre el versículo 1 y versículo 2? También. ¿Sabes cuántos miles de años hay de intermedio entre el versículo 2 y el 3? Así es. Y entre el versículo 3, ¿cuántos años, cuántos miles, cuántos lapsos de tiempo, periodo de tiempo, como decía Gino? ¿Cuánto? Cuando Dios creó a Adán, que lo formó y luego se dio cuenta, nosotros no sabemos cuánto tiempo estuvo Adán solo. Así es. Luego Dios se da cuenta, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, le hizo a Eva. ¿Ok? ¿Cuánto Dios tardó en hacer Eva? ¿Cuánto estuvo Adán dormido en ese profundo sueño y maravilloso sueño? No fue una pesadilla. La mujer no vino de una profunda pesadilla donde Dios durmió al hombre, sino de un profundo sueño. Fue el sueño de Dios. Por eso lo plasmé en el libro que escribí, El sueño de Dios en la familia. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó desde que nació Caín y luego nació Abel, y después comenzaron a nacer las hembras, las muchachas, las chicas? Entonces, cosas que nosotros pretendemos juzgar en la soberanía y en la mente de Dios, mira, eso no lo va a lograr nadie. Entonces, eso es una locura. Entonces, tratando de hacer esas especulaciones, deforman lo que ya está formado en las Sagradas Escrituras. Así es. Y eso es. Y nosotros debemos de guiarnos por lo que está escrito en las Escrituras, y como decía el hermano Gino también, si hubiese visto otra creación en el momento que Adán y Eva desobedecieron, hubiese seguido claro, con los demás que estaban, claro, Que no habían pecado. que no habían serían pecado. perfectos Porque como no él. se, se pusieron de acuerdo. Mira, voy a comerme yo esta fruta. Todos ustedes pónganse de acuerdo también para comerse en el árbol de allá, para que todo este calamar de juicio nos caiga a todos. Entonces, así es. Hoy no hubiese entrado la muerte, no hubiese entrado el pecado, y todo siguiese perfecto, pero bueno, no fue de esa manera. Claro. Y seguimos adelante, perseverando, y con una preguntita ahora muy buena y de mucha polémica hoy en día, tanto en las iglesias como en las redes sociales, en todas partes, pastores, teólogos que no se ponen de acuerdo. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Vamos a ver qué decimos nosotros acerca del rapto de la iglesia. ¿El rapto es antes o después de la tribulación? O en el medio. O en el medio. Hay esos tres. Sí, esos son los tres dominantes. Vamos para allá. Bueno, tenemos que comenzar diciendo y reconociendo bíblicamente que el arrebatamiento, o lo que muchos llaman el rapto, mira, porque esto viene también de G.G. Ávila, que enseñó que el rapto, y esto desde antes, mucho antes de G.G. Ávila, claro, siglos atrás, se habla de que el rapto de la iglesia y el rapto, mira, han usado la palabra rapto y la han metido aquí cuando no tiene nada, cuando rapto es un secuestro. Y si yo voy a raptar, allí no es un secuestro y eso va en contra de las leyes. Estoy secuestrando, estoy raptando o secuestrando algo que no me pertenece, algo que no es mío. Y Jesucristo no viene a quitarle a nadie algo que no le pertenece a Él. Él viene a buscar a su iglesia, a arrebatar, es la doctrina bíblica, lo correcto, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces no veamos a Jesucristo como un secuestrador, como Él viene a secuestrar a su iglesia, no. Él viene a arrebatar a su iglesia, a arrebatarla. Entonces, ¿pasa o no pasa la iglesia por la gran tribulación? La iglesia se va antes. Bueno, esto es una doctrina totalmente bíblica, porque el arrebatamiento viene desde el Génesis. Cuando Enoc no conoció muerte, fue arrebatado. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, que antes de haber sido arrebatado, antes de haber sido trasladado al cielo, halló testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Y ahí se mete otra cosa, otra pregunta. Amén. ¿Quiénes son los que se van? Ya ahí viene un fundamento bíblico, que Enoc fue arrebatado, fue trasladado al cielo, no conoció muerte. Amén. Porque fue un hombre que agradó a Dios. Vivió una vida agradable. Una vida agradable para Dios, en justicia y en verdad. Y dice, y el libro previo al libro de Apocalipsis, que es Judas, no Judas el Iscariote, otro Judas, porque hay que aclarar eso, Gino, cuidado. Claro. Ajá. Entonces, porque habla cuando Enoc profetizó acerca de millares y para juzgar a todos aquellos que andan en impiedad, a los impíos, a los que andan en maldad. El libro de Enoc no aparece en la Biblia, no aparece. Eso es un libro profético que no sabemos qué pasó y no vamos a meternos en ese tema. Ese es otro debate. Entonces,
Enoc fue el primer arrebatamiento que ocurrió. ¿Cuál fue el segundo? Bueno, la Biblia no registra que fue así. Pero para curarnos de esta situación, cuando se habla de Melquisedec, el rey de Salem, a quien Abraham le entregó los diezmos, no se conoce la genealogía de dónde viene Melquisedec, ni cuándo nació, ni si murió o no murió. Amén. Eruditos hablan de esto, pero no hay registro bíblico que manifieste de que Melquisedec, rey de Salem, haya sido arrebatado al cielo. No podemos especular ni poner un fundamento porque yo pienso, porque la Biblia no lo dice, yo lo voy a decir. Cuidado con los que pretenden añadirle o quitarle a las Sagradas Escrituras. Así es. Sí hay un segundo arrebatamiento, sí hay un segundo traslado al cielo, y fue el caso del profeta Elías. No conoció muerte. Amén. Entonces, cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia, es una doctrina totalmente bíblica en el Antiguo Testamento, caso de Enoc y caso del profeta Elías, y ya en el Nuevo Testamento con el apóstol Pablo hablando de eso. Pero antes de Pablo ya Jesús lo había dicho. Jesús había hablado del caso del arrebatamiento de la iglesia en el libro esto lo dice también aquí en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Dice Jesús de Nazaret: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez. Amén. Y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Entonces, tenemos esta situación presente. Jesús habló de su venida en parábola, porque hay dos venidas de Jesús. El arrebatamiento de la iglesia, y ya cuando Cristo venga, después de los 7 años de la tribulación, cuando Jesucristo venga y ya ponga sus pies en la tierra para juzgar en el milenio y para reinar en el milenio. Entonces tenemos 3 venidas de Jesucristo. Cuando vino y fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de una mujer virgen llamada María, luego en el arrebatamiento de la iglesia en las nubes, y ya después cuando venga a juzgar. Pero nuestro tema hoy es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Pasa o no pasa la iglesia por la tribulación? Esto va a ser un evento pre-tribulación, en medio de la tribulación o post-tribulación. 3 escuelas teológicas. Particularmente estoy fundamentado sobre en la escuela teológica de que la iglesia de Jesucristo no va a pasar ni por tribulación ni en medio de la tribulación, ni post, sino que antes de la tribulación. Escuché al pastor Gabriel hablando de este tema del arrebatamiento de la iglesia, el pastor de ustedes. Me gustó porque él está claro en el fundamento de que la iglesia no va a pasar por la tribulación ni en medio de la tribulación. Hay quienes dicen esto porque interpretan tienen algunos fundamentos bíblicos, los cuales respetamos. Yo conocí a un pastor en la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, que él decía: sí, la iglesia va a pasar por la tribulación, porque por esto, por lo otro, porque tal. Otros dicen: ya con lo del coronavirus entendemos de que la iglesia está pasando por la tribulación. Las plagas, pero entonces la iglesia tiene años y miles de años pasando por la tribulación. Porque cuántas plagas han habido, que si la fiebre porcina, que si el dengue, que si ahora lo del coronavirus, y entonces la iglesia tiene miles de años y centenares de años pasando por... ¿Qué tribulación tan grande? No fueron 7 años ni 3 años y medio, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado cómo interpretamos esto, y vamos a ir a la Sagrada Escritura. Gino, ¿qué nos dice al respecto? Yo creo que uno de los problemas que estamos teniendo es lo que interpretamos en lo que es tribulación. Porque ahí es donde hay un factor definitivo. Primero y principal, cuando la Biblia habla de la tribulación, dice que no va a haber ni ha visto momento como tal. Como ese. Entonces, ahí ya tenemos que distinguir. Entonces, la iglesia pasa por persecución. Ya eso es diferente. Sí, la iglesia siempre va a ir por persecución. Todas las eras de la iglesia, todos sus puntos de crecimiento, desde el principio de la iglesia, desde todas las reformaciones después de ella, vinieron con una revolución donde sus hombres mueren a causa de la persecución. ¿Va a haber persecución? Sin duda. Ahora, cuando la palabra dice que nosotros nos fuimos apuntados para ira, ya sabemos que la ira de Dios nunca es derramada sobre los justos. ¿Y cuántos justos? Volvemos a Abraham cuando fue visitado por el Señor. Pensamos que es una cristofanía. Cuando Abraham está y recibe al Señor con 2 ángeles y van en camino a Sodoma y Gomorra,
Y el argumento de Adán, si hay 50 justos, no lo vas a hacer, ¿no? Si hay 50 justos, no lo hago. Si hay 20, llegó hasta 10. No habían. La razón de la cual cae la ira de Dios es cuando los justos son apartados y exonerados. Sacados, protegidos, Cubiertos. se disculpa. Entonces, la tribulación o la derramamiento de la ira de Dios no puede ser para la iglesia, porque, ¿sabes que el otro día estaba escuchando esto? Estoy meditando y tratando de entender un poco más cosas del Señor. Y ustedes entienden que el mundo es creado de acuerdo a lo que está en el mundo espiritual. Dice la palabra, la creación testifica de mi gloria. Y aún el sistema legal lo hace. Ustedes conocen el término double jeopardy. No sé cómo se dice en español. Que una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo crimen, ¿verdad? Y entonces, y aquí es donde está la respuesta. Uno dice, ¿cómo Jesucristo nos salva? Él no nos salva nada más, nos dio la salvación y listo. No, son aquellos que son parte de su cuerpo. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya fue juzgado. No puede ser doblemente juzgado por la ley de Dios. Así es. Entonces, si tú eres parte del cuerpo, no puedes recibir el juicio final, porque el cuerpo de Cristo ya fue juzgado con el juicio que tenía que ser juzgado. Y Dios no es injusto para juzgar 2 veces el cuerpo de Cristo. Así es. Entonces, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, no vas a ser juzgado otra vez. Así es. Amén, amén. Eso es. Eso está muy bueno. Y un caso muy importante. ¿Quiénes se van con Jesucristo en el arrebatamiento de la iglesia? Si estamos claros en que la iglesia no va a pasar ni por tribulación, ni por los primeros 3 años y medio de tribulación, ni por los segundos 3 años y medio, no es en el medio de la tribulación ni después, sino antes de la tribulación. Pero ¿quiénes se van quiénes serán? ¿Será la organización o la denominación que tiene, o la iglesia que tiene miles de miembros? La iglesia de la prosperidad, la iglesia más pobre o la que tiene menos miembros. ¿Quiénes se van con Jesucristo en el arrebatamiento de la iglesia? ¿Quiénes van a escuchar el sonido de la trompeta final? ¿Quiénes se van? Miren la respuesta que nos viene dando la Biblia desde el libro de Génesis, capítulo 5. Miren esto. Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años. Y como anduvo fielmente con Dios, ¿cómo anduvo? Fielmente. Sí. Aleluya. Fielmente, a eso no hay que ponerle diccionario a la Rose, ni el don de profecía, discernimiento, que Dios me explique qué significa fielmente. El hombre andaba en obediencia, en santidad, en integridad, no andaba dándole la lengua a los unos contra los otros, el hombre no andaba señalando el pecado ajeno, no. Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis capítulo 5, versículos 21 y 24, nueva versión internacional. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por la fe Enoc fue trasladado para que no hubiera muerte. Y no fue hallado porque lo trasladó Dios. Y antes, dice el escritor del libro de Hebreos, y antes del traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios. A las redes sociales. No. Se congració con las redes sociales, no. Y antes de haber sido trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces lo mismo de allá que se aplicó allá en el Génesis con Enoc y Elías, un hombre fiel a Dios, y fue arrebatado. No quiere decir que todos los que conocieron muerte, que Moisés, que David, que Abraham, que no, no, que ellos no agradaron. No, es que Dios es soberano, Dios sabe lo que hace. Entonces, ¿quiénes se van con Cristo? Número 1, los que hayan recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Porque no hay otro nombre dado a los hombres entre el cielo y la tierra, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puede haber salvación. Solamente Jesucristo, hombre, en el cual no hubo pecado. Pero esto no está en lo que hablamos la semana pasada. Se pierde la salvación. Aquí entra en juego en paralelo muchas cosas. ¿Por qué? Si yo acepté a Cristo, ¿por qué me quedé? ¿Por qué? Si yo era apóstol, yo soy pastor, yo soy profeta. Yo hablaba en lenguas, ¿y por qué me quedé? ¿Por qué no me fui con Cristo, Pastor Gino, Pastor Reilán y Pastor Reinier? ¿Por qué no me fui con Cristo? Si yo hablaba en lenguas, yo no tengo por qué estar viéndole la cara al anticristo. Ay, mi madre, yo les voy a dejar esa respuesta a ustedes.
y después los ayudo. ¿Por qué? Porque ahí está. Señor, en tu nombre hice esto. Sí, pero también deshacías. Sí. También deshiciste, porque así como hablabas en lengua, también eras un hacedor de maldad. Así. Hablamos en lengua, echamos fuera demonios, curamos enfermos, profetizamos. Sí, pero así como hacían eso, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Tú sabes la cantidad de gente que hay montados en el altar predicando el evangelio del reino, del supuesto reino? Pero también son hacedores de maldad detrás del telón. Así es. Eso está Cristo, fuerte. Cristo viene, pero también eres un hacedor de maldad. Entonces, por eso es que nuestra vida con Dios, mi hermano, ay Dios, esto está fuerte. Este programa de hoy está fuerte. Esto está fuerte. Pastor Reinier, tome usted la palabra porque esto está fuerte. Mira, perdón, iba a decir nada más una cosa. La única salvación que no se pierde es la de la que llegaron al cielo. Ya están allá. Esa está segura. Está segura. Como decía nuestro hermano pastor, verdaderamente creo que solamente nos vamos a ir en ese arrebatamiento todos aquellos que hayamos hecho la voluntad del Padre, que le hayamos sido fiel aquí. Muchas veces sí, pasamos por pruebas, por tribulaciones, por desiertos, pero en medio de todas estas cosas debemos de permanecer fiel al Señor. Y los que permanezcamos fiel somos los que vamos a irnos. Sí, muchos van a decir, como decía nuestro hermano pastor, pero Señor, en tu nombre yo sané enfermo, eché fuera demonios, yo me paraba en un estadio y venían 30,000, 50,000 personas, yo tenía una mega iglesia. Sí, pero ¿qué predicabas en el púlpito? ¿Qué enseñabas en el púlpito? O tal vez sí decía, arrepiéntanse porque Cristo viene, pero el primero que tenía que arrepentirse era él, que no estaba haciendo lo que estaba haciendo, Fariseos. porque no vivía lo que predicaba. Y muchos hoy en los púlpitos van a tener que darle cuentas a Dios, porque predican una cosa y no viven lo que predican. Así es. Mayor cuenta. No cuenta, una cuenta más grande. Porque dice la palabra que dice, no busquen mucho ser maestros. ¿Por qué? Ay, porque van a ser, mira, eso juzgados más severamente. Y van a tenerle que dar cuenta por ellos y por las los ovejas que se pierdan. Sí, por tanto porque confundidos. ellos lo que están enseñando. Así es. Yo te vuelvo a repetir, yo vuelvo a recalcar, el entendimiento viene a una mirada espiritual. ¿Quién es parte del cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo no se pierde, porque Dios no va a llamar a Cristo sin dedos. Así es. ¿Me entiendes? Él va a llamar el cuerpo entero, que es la iglesia. Así es. Pero no todo el que está en la iglesia. El templo, es parte del cuerpo. Y ahí es donde está la diferencia. Una cosa que yo quiero recalcar es que la fidelidad también tiene dentro de ella un estado de constante arrepentimiento. Yes. Porque Enoc era tan pecador como cualquiera de nosotros, pero te apuesto que era un hombre que vivía postrado en arrepentimiento, viendo su imperfección con un Dios tan grande. Y mira a Job, mismo testimonio, un hombre que daba sacrificios por sus pecados, por los de su familia y los de su familia, pero era justo ante Dios. Mira, ahí está. Pero Noé. ¿Qué hizo Dios con Noé y con su familia? Noé, viene juicio. Voy a derramar juicio sobre esta humanidad por tanta maldad y tanto pecado que tienen. Pero dice la Biblia que Noé era un hombre justo, que agradaba a Dios, andaba fielmente con Dios también Noé. Noé pasó por el juicio. No. Retirado. Su familia pasó por el juicio. Tampoco. No. Exonerados del juicio. Entonces seguimos estableciendo esta pregunta, hablando sobre lo que está establecido en las Sagradas Escrituras, dando respuesta a que los justos no pasarán por el juicio. Dios mandó juicio, 10 plagas de juicio sobre Egipto. 10 plagas de juicio. Se morían las vacas de los egipcios, pero no se morían las vacas de los judíos. Había sequía, caía granizo y fuego sobre los terrenos y los sembradíos de los egipcios, pero no caía fuego sobre los judíos. Así es. Entonces, bebían los judíos agua normal, limpia, pero los egipcios tenían esa agua contaminada en sangre. Entonces, el pueblo de Dios, los justos siempre han sido exonerados, lo que decía el ministro Gino. Abraham, cuéntame 50 justos, no los hay. Cuéntame 30, no los hay. Cuéntame 15, no, cuéntame 10, no los hay. Ni solamente uno. Y bíblicamente está demostrado solamente uno, Lot. Y Dios sacó a Lot, a su esposa y a sus hijas de allí para que el juicio cayera sobre Sodoma y Gomorra. Y no sobre ellos. Y sin embargo,
se quedó la esposa de Lot, Se quedó. convertida en estatua de sal porque no obedeció, no mires hacia atrás. No, porque el problema es que hay muchas veces que a veces el ser humano se convierte a Cristo, pero quiere estar en Cristo y quiere seguir, o sea, viene arrastrando la vieja naturaleza, el pasado. Y entonces dice la Biblia que cuando venimos a Cristo somos nueva criatura. Tenemos que dejarlo todo atrás, tanto el pasado como todo. Entonces, que la mujer de Lot quería salir, pero no quería dejar lo que estaba atrás. Entonces, es lo que pasa a veces con muchos de nosotros. Y la Biblia nos dice allí, en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Aquí podemos ver al apóstol Pablo describiendo a Jesús que va a venir en una nube, viene describiendo como el arrebatamiento, diciendo que tanto los muertos en Cristo como los que están en vida todavía van a ser arrebatados. Así. Y van a estar Y juntamente. cuidado con esto que voy a decir, Roylan. Y si vemos Esto. y escudriñamos bien estos 7 años de tribulación, podemos ver que esto no es tiempo para probar a los cristianos. No. Sino es un tiempo de juicio ¿para quién? Para los impíos, para los impíos. injustos, para aquellos que decidieron hacer lo malo, no decidieron aceptar y confesar a Jesucristo como Señor y Salvador nunca de su vida. Fíjate tú que hasta los Simpsons, Sí. la serie de los Simpsons, la comiquita de los Simpsons, tantas cosas que han dicho que se han cumplido. Bueno, yo no voy a entrar en ese tema, pero hasta ya sacaron el tema Sí. del arrebatamiento Sí, de la iglesia. lo vi el otro Y día. aparecen arrebatados la gente. ¿Y qué pasó? ¿Y dónde estaba el chofer que me estaba manejando el taxi, la limusina? Hasta los Simpsons, Sí. ¿cómo se llama? Los que crearon esta caricatura, creen y plasmaron el arrebatamiento en la serie de los Simpsons tal cual como la Biblia lo dice. O sea, Sí. es una cosa tremenda esto. Ustedes han dicho algo que yo estaba escuchando y siempre todos los han mencionado. Y es que se manifestó en Enoch, se manifestó en Elías y se tiene que manifestar en cada uno de nosotros para lograr alcanzar irnos en este arrebatamiento de la iglesia. Y es algo, creo que algo clave, y es vivir una vida agradable a Dios. Una vida Yes. agradable. Nadie que no viva una vida agradable al Señor se va a ir en el arrebatamiento. Por eso es que la vida de los cristianos en estos tiempos es fuerte. Porque en medio de tanto pecado, tanta tecnología, tantas cosas de este mundo, vivir una vida agradable a Dios es difícil. Y entonces a veces nos hacemos esta pregunta porque yo escuché una vez una palabra sobre esto del pastor Juan Carlos Harria. ¿Cómo yo, siendo un hijo de Dios, puedo vivir una vida agradable al Señor? Sí. En tanta maldad, tantas cosas que se nos dan a diario, tantas cosas que tratan de robarnos esa paz, ese gozo que nos da Dios en nuestras vidas. ¿Cómo yo puedo vivir una vida agradable a Dios? E inclusive yo sobre esta palabra del pastor Arigan hice una prédica también. Y como único tú puedes vivir una vida agradable a Dios en medio de este mundo es en el Espíritu. Amén. Cuando tú estás en el Espíritu, hermano, cuando el Hijo de Dios, el cristiano, camina en victoria, en el Espíritu, busca a Dios de corazón, entonces cuando comienza a vivir una vida agradable a Dios. Así es. Y es cuando nosotros mantenemos esa comunicación con Dios, esa intimidad con el Señor, es que nosotros podamos lograr, cuando el Señor venga en su gloria y suene esa trompeta gloriosa que todos estamos esperando con ansias, con deseo, aleluya, podamos irnos con el Señor. Aquellos que vivan una vida en este mundo agradable a Dios, que no importa las posibilidades que se nos abran, las puertas de este mundo que se nos habla, nosotros permanecemos puros, permanecemos allí en integridad y en santidad para poder ver al Señor en las nubes. Creo que es importante esto, vivir una vida agradable al Señor. Estos son los que van un día a ver al Señor cara a cara. Los que Así viven es. una vida agradable a Dios en medio de este mundo. Amén, amén. El apóstol Pablo también dijo que Dios permitiría todo este juicio hacia los impíos por cuanto ellos no habían recibido el amor de la salvación. Aleluya. Aleluya. Tremendo Le damos eso. gracias a Dios. Esto es un tema para no terminar. Eso está fuerte. tema para no terminar. Y Tiene por dónde Sí, cortar. yo recuerdo que en mi niñez, como creo que lo dije el domingo pasado, Gino, los evangélicos que todos, sobre todo pentecostales, que a todos le dicen amén. Era un predicador puertorriqueño que lo invitaron a un aniversario, una campaña que predicaron allá en la iglesia donde yo me congregaba, en el TEDE. Y resulta que el predicador decía,
Cristo viene en 7 nubes, el arrebatamiento en 7 nubes. ¿Quiénes se van en la nube número 1? ¡Amén! En la número 2, amén. No importa, hermano, entre la 1 y la 7 usted tiene chance. Usted se puede ir en la nube que usted quiera. En la nube número 3, amén. En la 4, y yo me voy en la número 7 porque es el número perfecto. Y la iglesia, amén. ¿Dónde dice la Biblia que Cristo viene en 7 nubes? Right. Sí, porque a veces, tú sabes, la iglesia... Probó todo el los mundo, corazones, amén, probó a la cualquier mente de la cosa gente. dicen amén. Cualquier cosa le dicen A cualquier cosa le dicen amén. Entonces parece que el emocionalismo, el sensacionalismo, o sea, gente que come más de púlpito, de lo que se dice en el púlpito. Mira, yo amo esta palabra que dice que la gente viene a los sacerdotes porque en los labios del sacerdote hallan la sabiduría y el consejo de Dios. Ya. Yo creo que lo ponemos de esta manera. Tenemos que tomar la escritura un poco más, más literal. Literalmente estamos viendo ovejas, que Sí. es el animal torpe. Y no es tratando de ser insulto, porque todos somos ovejas y todos hemos pasado por ese tiempo. Pero es el punto de que las ovejas constantemente se extravian, constantemente pierden. Lo único que los puede guiar es la voz del pastor. Y eso es lo que estamos sufriendo. Ellos están haciendo su trabajo, las ovejas, escuchar al pastor. El problema ahora cae en el que tiene la responsabilidad, que es el pastor. Porque esas ovejas lo que están haciendo es lo que hace una oveja. Seguir aquella voz que se le fue puesta. Por eso es que nosotros tenemos una responsabilidad. Tú tienes a tus hombres, Amén. tú tienes tu ministerio. Pero yo creo algo en eso. Porque ahora nosotros escuchamos la voz de nuestro pastor y le obedecemos. Pero yo creo que ahora mismo, si yo estoy en la iglesia y se para alguien y dice algo que no es bíblico y yo estoy escudriñando la Biblia, Correcto. puedo discernir si lo que está hablando está bien o está mal para poder seguirle o no. Sí y no, digo yo. Te lo digo de esta manera. Porque el poder de autoridad que tiene esa figura te puede romper tu argumento muy fácilmente. ¿Cómo te lo digo? Porque esa figura es una figura paternal. Un hijo puede tener varias lógicas y argumentos, pero siempre se siente como que está bajo la autoridad de su padre y tiende a sujetarse a su padre. Porque me estás hablando de ti, pero tú eres pastor. Entonces, el argumento tiene que venir de un punto de oveja, no de pastor a pastor. Ahora, una oveja entra, vamos a suponer, consideremos nuestro miembro más joven. ¿Cómo ese miembro más joven va a poder discernir? Por más que lea palabra, la revelación no viene de leer la palabra, la revelación viene de la relación con el Espíritu Santo. Entonces, estamos hablando que el 90% de la iglesia son personas vulnerables, que necesitan ser guiadas y protegidas. Sí. El crecimiento espiritual es algo que a veces hay personas que empezaron de niño y llegaron a viejo y nunca maduraron espiritualmente. Entonces, no podemos ponernos en el lente de la madurez. Tenemos que ponernos en la posición de la ignorancia natural de una persona que no tiene revelación. Y cuando esas personas entran ahí y dicen, wow, el pastor de verdad dijo, un pastor que levanta a las mujeres sobre el hombre. Las mujeres se van a decir, sí, de acuerdo, porque no saben. Porque muy pocas las mujeres que dicen, no, la mujer fuimos creadas para ser la ayuda idónea. Muchas mujeres no les gusta ese argumento. Entonces se van a ¿qué? A esos maestros que le dan lo Que le alimentan el oído en lo que quieren. Eso, porque no Que las quieren empoderan. madurar. Que las empoderan. No hay madurez. Entonces, el punto es, nosotros tenemos la responsabilidad de llevar a nuestras ovejas al punto de madurez, donde ellos ahora se conviertan útiles para la obra, pero siempre van a haber ovejas. Eso, importante ese punto. Y lo que dice Gino es tremendo. Y usted, pastor, ¿por qué? Porque yo tuve el caso en Venezuela de una hermana que se estaba reconciliando con el Señor. Y ella se sentía totalmente frustrada, decepcionada por tantas cosas que vivió en la iglesia tal, que esto, que lo otro. Un fracaso matrimonial, destruida emocionalmente. Y ella me decía, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago? Y decía, bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente. Tú lo primero que tienes que hacer es reconciliarte con el Señor y congregarte en una iglesia de sana doctrina. ¿Tú sabes qué pasó, mi hermano? Que yo cometí un error. ¿Cuál fue mi error? Le dije, ve a la iglesia tal, porque está más cerca de ti, de donde tú vives. Ya. No la traje ni siquiera a la iglesia donde yo era uno de los pastores asociados, sino ve a la iglesia tal, porque está más cerca de ti. Ella fue hacia allá, a Royland, a esa iglesia. ¿Cuál cree usted, pastor Reinier, que fue la situación cuando ella escuchó que aquel pastor, el pastor de la iglesia que lo conozco, dando aquel mensaje? Y ella dice,
Cuando yo entré a esa iglesia, las alabanzas, los cánticos, yo sé como que comencé a recobrar vida, esperanza. Y cuando ese hombre comenzó a abrir su boca y a hablar y a ministrar esa palabra, yo sentí que yo era una Lázaro que comenzó a salir de esa tumba, que Jesús me dijo, fulana de tal, levántate y sal fuera. Y comencé a resucitar espiritual y emocionalmente y me levantó. Y dije, Dios, gracias, Señor, porque me trajiste a esta iglesia. Pero cuando ese pastor dijo, levante su mano izquierda y diga, a quien Dios le habló, levante su mano izquierda, a quien Dios le dio una palabra y le ministró. Yo fui la primera y hice así. Su otra mano, métala en la cartera y saque su mejor ofrenda y traiga todo lo que tiene en su cartera y pacte esta palabra. Páctela, porque olvídese de su milagro si usted no pacta. Cuando esa hermana, que no salió, ella entró prima. Y mientras estaba en la iglesia era hermana en Cristo. Salió prima otra vez en Cristo. Cuando esa prima en Cristo vino hacia donde mí a reclamarme, porque era la directora del instituto universitario donde yo estaba dando clase. Me dijo, pastor, ¿por qué usted me mandó a esa iglesia? Y comienza a contarme el testimonio. Yo entré muerta y mientras estaba escuchando esas alabanzas, mientras escuchaba ese pastor que daba esa palabra, yo resucité. Pero cuando ese hombre dijo eso, yo no tenía un solo centavo para dar ni para pagar por la palabra que ese hombre dio. Yo no tenía cómo pagarle. Yo salí de ahí peor que como entré. Ahora yo quiero que usted me aclare a mí esa situación. El error mío fue mandarla a esa iglesia porque era la iglesia más cercana a donde vivía. Yo quería guardarle quizás la ética ministerial, qué tal y qué sé yo, esto, lo otro. Bueno, no quería ponerla a sufrir, traerla a la iglesia. Bueno, ella comenzó a congregarse realmente en la iglesia donde yo era uno de los pastores asociados. Allá en la iglesia, Torrefuerte. Con mi pastor Inerio Morillo, mi ministerio MAR, Ministerio Apostólico Restauración. Bueno, resulta que, entonces yo con la Biblia abierta, la llevé a Isaías 50 y le di un pasaje, un tour por todos los versículos bíblicos que le demuestran que ella no tenía que pactar, ni dar, ni pagar por esa palabra que recibió, esa palabra tan llena de tanto sensacionalismo y de tanto emocionalismo, de tanto comezón de oír. Porque de eso están vacías las iglesias, muchas iglesias, no todas, porque no son todos los pastores. No son todos los líderes, Gino, no lo son. Que tienen esto, Pastor Reinieri y Royland. O sea, no son todos los líderes, no son todos los pastores. Entonces, aclararle bíblicamente esta situación. Y hoy en día es una mujer de Dios y está aquí en Estados Unidos con su esposo. Que se reconcilió con el Señor, le están sirviendo al Señor por allá ¿dónde es que se llama? ¿En qué estado fue que pasó el huracán Katrina? Nueva Orleans. Okay. Están allá en Nueva Orleans, tienen muchos años allá. Varios años allá. Entonces, qué fuerte. Tanto vacío de palabra, porque arrepiéntanse que Cristo viene, mensajes que confronten el pecado. Aleluya. Que nos preparemos para el arrebatamiento de la iglesia, que es lo que estamos hablando, ¿no? Ahora es otra cosa. ¿Cómo vemos este punto? Es duro. El gran vacío de palabra que confronta el pecado que hay en muchas iglesias hoy en día. Es que se nos olvidan los dones. Son dones. Ese hombre aparentemente tenía el don de enseñanza, el don de profecía, cosas que son el Espíritu. Yo no digo que el Espíritu Santo no predicó a través de ellos. Así es. Pero lo que tú le añadiste, no tenías que añadirle. Ya No era necesario. Porque el problema es que no es justificable a través del conocimiento de la Escritura cómo tú vas a pedir algo de esa manera para retener la bendición. Yo no digo que Dios no hable sobre las finanzas, porque sí lo habla y Él es claro. Sí, claro. Y tenemos varios principios, la siembra, la cosecha, tenemos las primicias, tenemos los días. Podemos ir a la lista y funcionan porque yo los experimento, ¿verdad? Pero que yo tenga uno de mis jóvenes venirme y decirme algo y de una palabra y digo, dame el dinero para que no pierdas tu bendición. Hónrame porque yo soy tu cobertura. Pero ¿cómo justifico yo eso ante Dios? ¿Le voy a leer yo a Dios la Biblia? Señor, me parece que esto tiene que cambiar. Edita la Biblia, vamos a editarla, tú Señor. Tú dijiste, esto es lo que tú quisiste decir. Y ahí es donde ponemos el problema. Nosotros queremos interpretar el entendimiento de Dios sin que sea Dios interpretándolo.
No, cuando nosotros queremos decir, pero eso muestra el corazón. Cuando interpretamos un versículo que no es claro, revela lo que nosotros pensamos. Saca de adentro. Sí. ¿Me entiende? ¿Y cómo podemos juzgar un versículo o algo? Yo sé una cosa, que el corazón de Jesús era de lo siguiente. Yo conozco 2 descripciones del corazón de Jesús. Dice, yo soy manso y humilde de corazón. Y si esas 2 cualidades no están en tu discernimiento, yo no puedo decir que eso proviene de Dios. Porque el corazón mana todo. Todo lo que Jesús hizo, manó con mansedumbre y con humildad. Entonces, pedir, ¿eso fue humilde o manso? Yo dejo eso a la crítica, al criterio de cada uno. Claro. Amén, amén. Como el tiempo se va tan rápido, vamos a dar a nuestro hermano Royland, que tiene una preguntita ahí en los minuticos que nos faltan. Ok, una preguntita rápido aquí que tengo aquí. A ver, hermano, ¿qué creen ustedes? En estos tiempos, en estos tiempos, estamos bajo la gracia, levantarse hombres como aquellos personajes bíblicos del Antiguo Testamento, Moisés, Josué, esta gente, Abraham, no sé. Hablé de eso en el libro Hombres y Mujeres de Reino, incluso en el capítulo 13 del libro No es Utopía, es Reino, también hablé de eso, porque son hombres que estamos hablando de una nueva generación profética, la generación del vino nuevo. Y entonces dice la Biblia de que en el libro de Joel, y luego Pedro lo reitera en el capítulo 2 del libro de Hechos, y en los posteriores días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y los jóvenes y ancianos profetizarán, verán visiones y cosas como estas. Claro que sí, hombres con la misma unción, pero con una mente renovada. Está bueno eso. ¿Okay? Hombres con una unción, pero con una mente renovada. ¿Ok? Cuidado, porque Jesús no vino para abolir o borrar el Antiguo Testamento. No, que la vara de Moisés, no, Jesús es la vara. En Isaías capítulo 11, versículo, habla ahí acerca de una vara, el tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, hablando proféticamente de Jesús. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces la misma unción, la misma enseñanza, con una mente renovada y que a cada cultura Dios le va a aplicar y va a ministrar su palabra sin perder la esencia, sin perder la unción que tiene, lo que dice la Biblia desde el punto de vista escrito. A cada cultura y a cada país Dios se la va a ministrar, pero siempre va a ser la misma, con la misma interpretación y el mismo espíritu de la palabra de Dios. Amén, amén. Hermano Gino, ¿qué tú crees de esto? Y yo, ¿Se puede en estos tiempos levantar? Yo digo, con el respeto posible, esos son el grupo menor. ¿Qué quiero decir? Jesús dijo que los profetas eran hasta Juan, pero el más pequeño del reino de Dios es más grande. Porque la medición de lo que se está haciendo en este nuevo vino es diferente. Y yo le exhorto a todas personas que nos esté escuchando, y esta es la exhortación que le doy a los jóvenes. Un día el Señor me dio este pesar. Cuando la mamá de Juan y su hermano Jacobo vinieron a Jesús, él le dice, mujer, ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dice, que estos 2 hijos míos, uno se siente a tu izquierda y otro a la derecha. Y él le dice, mujer, tú no sabes lo que estás pidiendo. Tú puedes tomar del vaso de donde yo bebo. Y ella dice, puedo. Y él dice, ciertamente beberá. Pero quien esté a mi diestra y a mi derecha no es de mí de dar, sino de mi Padre. ¿Qué quiere decir? Que hasta el día de hoy no se ha decidido quién se va a sentar a la derecha o a la izquierda de Cristo. Y eso es una exhortación para todo aquel que ama al Señor. Labora fuertemente, que hasta que no se cierre el último momento, ahí puede estar el hombre que Dios le va a decir, tú te vas a sentar al lado de mi hijo. Así que la grandeza no la tiene Pedro, la grandeza no la tiene Pablo, la grandeza no la tiene ninguno de los apóstoles o los discípulos o los patriarcas. La grandeza lo tiene aquel que Dios asignó para aquel día, que se siente a la diestra o a la izquierda de su hijo. Amén, amén. Así es. Bueno, le damos gracias a nuestro hermano Chino y Pastor Ángel por una vez más estar aquí con nosotros. Esta es su casa. El tiempo se ha ido rápido y bueno, no pudimos, creo que con 3 preguntas se fue el programa. Pero bueno, ya habrá otro tiempo. Le damos gracias a la audiencia por ver nuestro programa Mentes Renovadas, y como siempre decimos a todos aquellos que vivan en la ciudad de Miami, en los alrededores, y no tengan una iglesia donde reunirse, pueden visitar nuestra iglesia Lluvia Fresca, que está situada en la 1085 East 13 Street, Hialeah, Florida, y ahí serán bien recibidos. No importa
como vengas, ahí te vamos a recibir Amén. con amor y vamos a amarte y te vamos a ayudar y a encaminarte en la vida espiritual. Dios bendiga y Dios guarde a cada uno de ustedes y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana por este mismo canal, Mentes Renovadas. Amén. Aleluya. Amén. Dios le bendiga a todos. Gracias. Bendiciones. Gracias.